Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Si usted sabe tejer punto derecho y punto revés, este chal lo va a poder tejer seguramente con facilidad. Vamos a ver los materiales. Estoy usando agujas número 3,5, largo de cable 60 centímetros o más, aguja crochet número 3,5 o 4. Aquí alrededor de todo el chal tejí una vuelta con aguja crochet. El chal pesa 450 gramos, 300 gramos de esta lana merino. Este es el artículo que lo compré ya hace bastante tiempo. Donegal Tweed, lana merino 100%. Y 3 ovillos, cada uno pesa 50 gramos, o sea 150 gramos de esta preciosa lana. También donde comprarla voy a dejar link en la descripción de este video. También 100% lana merino. Tejemos este chal montando 150 puntos, realizando vueltas acortadas. En total son 56 sectores y las dimensiones pueden ver aquí por abajo son 300 centímetros, sí, son 3 metros. Ustedes pueden parar de tejer este chal y cerrar los puntos dependiendo qué tamaño de chal quieren, ¿no? En mi caso tejí esto, 300 centímetros aquí por abajo, 29 centímetros y aquí 86 centímetros. Primero también tienen que tejer una muestra de tensión. Con esta lana con la que van a tejer el chal, con el número de agujas, tejemos un cuadradito con el punto Santa Clara montando 30 puntos, montamos 30 puntos y tejemos 5 o 6 centímetros de alto. Acá lo que importa que en 10 centímetros, en mi caso tengo 21 puntos. Si ustedes van a tejer más puntos o menos, el chal puede salir más larga o más corta. Empiezo por montar los puntos, dejamos el largo suficiente para montar los 150 puntos, son bastantes, y sobre 2 agujas empezamos a montar. En total 150 puntos. Aquí hay 2 y sigo montando. Tengo todos los puntos montados y empezamos a tejer vuelta número 1. Primer punto de borde, paso sin tejer. Este sería un punto. Ahora voy a tejer en total 15 puntos. 1, 2, al derecho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puntos. Damos vuelta el tejido. Vamos a tejer primera vuelta corta. Miren, esta aguja pasa por debajo de la hebra. Pasamos este punto sin tejer. Y esta hebra la tiramos hacia afuera. Sobre la aguja ahora tengo, es un punto pero parecen 2. Y voy a tejer con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta y siempre último punto de borde lo tejemos al revés. Primer punto paso sin tejer y último punto lo tejemos al revés. En la vuelta número sería 3, primer punto de borde paso sin tejer, tejemos 15 puntos al derecho, o sea voy a tejer los puntos y voy a mostrar ahora cómo tejer este punto doble donde realizamos vuelta corta para que quede bien prolijo. Aquí se nota, miren, este punto raro, este punto doble, ¿no? Es el punto número 15, lo tejemos así, de esta forma. Entra la aguja, miren,
así, al derecho. Desde aquí sigo tejiendo 15 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, ahora sobre la aguja ya tejimos 15 más 15, 30 puntos. Damos vuelta y seguimos tejiendo. Sería vuelta número 4. La aguja por debajo de la hebra, pasamos este punto sin tejer y tiro hacia afuera. Bien, o sea, aquí tiene que ser punto no así, no flojito, sino bien apretado para que no quede espacio después entre los puntos. Y voy a tejer con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Aquí, como pueden ver, no hay mucho para contar. Sí, tenemos que contar cada vez 15 puntos más, 15 puntos más, pero no es tan difícil. La verdad que este patrón es facilísimo de seguir, divertido. Si combinamos diferentes colores, también podemos combinar 2, 3, 4 colores, tejer con lana matizada, que va a quedar estupendo también. Si no saben qué tejer con lana matizada, esta es una muy buena opción. Punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 5 paso primer punto de borde sin tejer y ahora tejemos 1, 2, 3. Aquí podemos no contar porque este punto doble nosotros lo vamos a ver perfectamente. En total entonces voy a tejer 30 puntos y este punto doble, punto número 30, lo tejemos así al derecho. Después de este punto sigo tejiendo 15 puntos más al derecho. 1, 2, 3, 15 puntos más. Damos vuelta y seguimos paso punto sin tejer, como siempre la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiro hacia afuera. Finalizo esta vuelta con todos los puntos al derecho y último punto de borde lo tejemos al revés. O sea, voy a seguir completando de tejer esta vuelta. Se entiende que aquí todavía no tejimos nada y aquí ya tejimos varias vueltas. Y en la siguiente vuelta también tejemos con todos los puntos al derecho hasta llegar a este punto doble. 45 puntos en total. Este es el punto número 45, punto doble, y sigo tejiendo 15 puntos más. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Resulta, miren, sobre las agujas aquí tengo ya tejidas vueltas cortas, acercándome más y más hasta este lado, que todavía aquí no tejimos ni un solo punto. Cada vez 15 puntos más, 15 puntos más, 15 puntos más. Después les muestro cómo realizar la última vuelta y cambio de color. Aquí, como siempre, damos vuelta, la aguja pasa por debajo, paso el punto sin tejer, tiro hacia afuera y tejo con todos los puntos al derecho. Último punto de borde se teje con el punto revés. Y en la vuelta 19, cuando aquí quedan nada más que 15 puntos todavía sin tejer, voy a agregar color nuevo y voy a tejer una vuelta completa. Primer punto, en este caso estoy incorporando color nuevo. Primer punto de borde lo voy a tejer al derecho
sigo tejiendo todos los puntos al derecho hasta finalizar toda la vuelta. Eso si quieren tejer un chal de 2 colores, por ejemplo, de 3, ¿no? Si no, pueden seguir con el mismo color. Tejí hasta este punto doble, lo tejemos al derecho y hasta finalizar ya vuelta completa. Todos los puntos tejemos al derecho. Y último punto de borde al revés. Damos vuelta y esta sería la vuelta número 20. Punto de borde paso sin tejer. Tejemos todos los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta. Miren, eso es todo. Tejimos un sector y voy a ir repitiendo a partir de la vuelta número 1. Ahora voy a tomar color verde, tejer con color verde. Primer punto de borde paso sin tejer, no lo tejo. Sería un punto, 2, 3, 4, 5. Voy a tejer 15 puntos en total. 5 puntos más. Aquí deben ser 15 puntos. Miren, 2, 4, 6, 8, 10 y 5. Damos vuelta al tejido y tejemos vuelta corta. De nuevo, cada vez 15 puntos. Tejo con los puntos al derecho. Quiero mostrarles cómo estoy realizando cambio de color. Aquí siempre cuando finalizamos la vuelta, punto de borde tejemos al revés y aquí tienen que realizar cada vez cruzar estas dos hebras de dos colores. ¿Por qué? Porque si yo dejo esta hebra por ahí, cuando voy a tener que realizar esta raya me va a quedar suelta la hebra por el lado del revés. Por eso cada vez tengo que cruzar así estas dos hebras con la que voy a tejer y sigo tejiendo. Punto de borde paso sin tejer y ahora voy a tejer estos 15 puntos. Espero que esto se entendió porque es bastante fácil. Aquí punto doble, lo tejemos así al derecho y sigo tejiendo 15 puntos más. 1, 2, 3, 4 y así voy a ir realizando otra raya de color verde. Tejemos la cantidad de sectores necesaria. En este momento podemos tomar las medidas del chal. Este va a ser el largo, fíjense si es el largo que ustedes quieren. Y cuando vamos a tejer el último sector, antes de cerrar los puntos, tejemos una vuelta completa, pero en vez de tejerla con el otro color, la tejemos con el mismo, como en este caso color verde, y después cerramos los puntos. Para cerrar los puntos simplemente voy a tejer así 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho y así cierro todos los puntos. Y último paso opcional, alrededor de todo el chal tejí con aguja crochet para que no se estire por las dudas, porque bueno, el chal pesa 450 gramos, para que quede un borde bonito. Miren, introducimos la aguja crochet, este es el punto de borde, introducimos la aguja crochet por aquí, voy a sacar un punto, dar vuelta y sacamos otro punto. Una vez más, miren, pinchamos aquí, sacamos un punto, damos vuelta
y saco otro punto, y así alrededor de todo el chal tejí este bordecito. Bueno, corazones, espero que este tutorial les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, los invito a que se suscriban a mis redes sociales y nos vemos en mi próximo video. Un abrazo a todos, chao chao.